Red Sindhi características. Raza lechera de los Bos Indicus. Si así es, la raza Red Sindhi es la más popular en las razas Cebu con visión lechera. Esta raza debe su origen a la provincia de Sindhi en el país de Pakistán. En Bangladesh, Pakistán y la India son utilizadas con visión lechera. Esta raza ha sido muy utilizada, en cruces con ganados taurus lecheras, para combinar con la tolerancia al calor, resistencia a enfermedades, resistencia a garrapatas y fertilidad en altas temperaturas, de la raza Red Sindhi. Esta raza vacuna ha sido utilizada para mejorar al ganado doble propósito y productor de carne en países tropicales, ya que la raza vacuna Red Sindhi es capaz de producir terneros con excelentes índices en producción de carne y leche. El ganado Red Sindhi en Brasil se utiliza para la producción de leche. En Brasil se dio una revolución denominada la ola roja. En Latinoamérica, Brasil fue el primer país en trabajar con esta raza Cebu. Esta raza, gracias a la rusticidad, le da la posibilidad de adaptarse a varios ambientes, sin que la producción se vea afectada. Red Sindhi características. Esta raza vacuna es muy atractiva por los productores ganaderos, gracias a que presenta pigmentos rojos bien marcados, y la rusticidad, que es muy importante, ya que es una característica indispensable para que se puedan adaptar al medio, sin que se afecte la producción. Temas de fertilidad de la raza Red Sindhi. Esta raza es muy eficiente y productiva, ya que ocupa menos espacio y demanda menos volumen y cantidad de comida, comparada con otras razas vacunas, proporciona fácilmente una cría por año. En otras razas vacunas, incluso en los Cebu, las vacas superan los días abiertos, comparados con las vacas de esta raza vacuna. Temas de productividad. En temas de producción de leche, estas vacas pueden producir en promedio de 2.500 a 4.000 litros de leche por lactancia. En producción de carne, a los 30 meses pesan de 400 a 450 kilos. Temas de tamaño. Son animales de talla baja, lo que la hace una raza muy atractiva, debido a que son vacunos muy eficientes. Las crías que proporciona son de tamaño medio y muy dóciles, presentan resistencia a ectoparásitos. Precocidad. Son animales que llegan a la edad adulta de forma rápida, lo que da la ventaja al productor ganadero de poder disfrutar de sus grandes beneficios por más tiempo y desde una edad muy temprana. Temas de longevidad. Dependiendo del cuidado proporcionado por los productores ganaderos, la muerte en estos vacunos es casi nula, ya que generalmente alcanzan grandes edades, siendo muy productivas. En Colombia trabajan a esta raza vacuna por medio de la técnica reproductiva de inseminación artificial, por medio de cruces absorbentes. También en Colombia han realizado el cruce de Montbéliarde con Red Sindhi, obteniéndose excelentes resultados en condiciones de escaso forraje.